Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es otra clase. En este caso vamos a hacer una introducción al gobierno de Carlos Menem y a las políticas neoliberales en Argentina. Esto está siendo grabado en Zoom, como en otros casos les he planteado, y la idea es que debe ser completado con bibliografía y con indicaciones de clase para profundizar, porque es muy poco el tiempo que disponemos para hacer esta introducción. Entonces, y también siempre nos disculpamos de la calidad del sonido que tiene el Zoom y la calidad de video. Así que con todas estas prevenciones vamos a iniciar ya el proceso. Eh, la continuidad histórica hace que deba recordarles que el gobierno de Raúl Alfonsín terminó su periodo en circunstancias muy difíciles y debió hacer una entrega anticipada del poder. Esto marca el momento crítico en términos económicos, porque la situación se había desbordado desde principios de 1989 y el poder económico de alguna forma había presionado al propio Alfonsín a través de lo que algunos investigadores llaman un golpe económico en el mes de febrero, y también una situación de crisis social bastante grave, con una alta inflación, una hiperinflación, que había repercutido en los salarios, etc. Así que llega al poder Carlos Menem y da la sensación de que aprende de las presiones que había recibido Alfonsín de los poderes constituidos, porque Menem desarrolla una política que después fue definida como pragmatismo, una política práctica, en muchos casos en cierta contradicción con lo que era el peronismo histórico, o por lo menos algunas etapas. Ya sabemos que el peronismo es un conjunto heterogéneo de, de proyectos con algunas grandes líneas, pero con diferencias en sus estrategias, en sus postulados, inclusive en lo que en una época era la izquierda y la derecha. Bueno, Menem hace una nueva recreación de ese peronismo y progresivamente va a ir acercándose a quien tiene el poder en cada espacio. Es decir, quien tiene el poder en la política internacional, Estados Unidos, en ese momento bajo la presidencia de George Bush. Menem se va a acercar a Estados Unidos y va a hablar del propio presidente Bush como mi amigo George. Menem además tiene un estilo coloquial y familiar para hablar. Va a acercarse al poder económico, porque si bien al principio descreían de él, luego en distintos medios se lo alaba, especialmente en los medios del liberalismo más concentrado. Va a acercarse a las políticas del Fondo Monetario Internacional y de los organismos internacionales de crédito, y va a ceder ante ciertas presiones locales, por ejemplo, respecto del poder militar, eh, ya un poco más debilitado, pero aún así él desarma la cuestión de la política de derechos humanos que había llevado adelante Alfonsín y directamente habla de una reconciliación que en la práctica significaba un olvido, un perdón larvado, que se tradujo de hecho en indulto para todos los condenados por los juicios durante el periodo anterior. Así que en todo esto hay una modalidad que se acerca mucho al liberalismo económico y conservadurismo político tan histórico en Argentina para grupos de poder, especialmente de poder económico, y para sectores militares vinculados con ellos. Así que en este contexto vamos a ver algunos elementos de lo que Menem desarrolla en el país y vamos a hacerlo a través de algunas slides, algunas diapositivas. Para ello voy a compartirles una imagen que usé en una presentación anterior, que es la entrega del poder. Ahí lo tenemos al Menem de los primeros tiempos, con unas pobladas patillas que lo hacían asemejarse al caudillo riojano Facundo Quiroga, del cual en cierto modo él se vinculaba o mencionaba la influencia que había tenido.
La llegada de Menem es la llegada del ciclo liberal pleno a la Argentina, si bien en los periodos anteriores, ya desde la dictadura, se puede advertir algunas políticas que se asemejaban a eso. Este ciclo neoliberal se inicia antes y va disciplinando a las nacientes democracias de América Latina, como otras del mundo, y se hace pleno en los años 90. Está basado en las teorías liberales, tanto hay aportes de Friedrich Hayek, los teóricos Friedrich Hayek, como de Milton Friedman, que estaba marcado por un ajuste económico, una precarización laboral, una reducción del Estado en su papel social, lo que había sido el welfare state, el estado de bienestar, y un aumento de la pobreza y la exclusión social. No es un tema individual, ahora vamos a ver algunos detalles más, no es un tema individual de Argentina, ya lo hemos dicho, pero además los buenos alumnos se podrían decir que son varios en la región. Aquí ustedes tienen en este mapita que les presento a Carlos Salinas de Gortari de México, a Alberto Fujimori de Perú, a Fernando Collor de Mello de Brasil y a Carlos Menem. En los 90 las políticas aplicadas son casi calcadas, inclusive algunas empresas que compran a su vez empresas hasta entonces estatales, por ejemplo las de comunicaciones, son las mismas. En algunos casos los teléfonos que Telefónica de España construye en distintos países latinoamericanos son iguales en su formato, como si hubiera habido una reconquista de esas empresas españolas de lo que era la independencia económica hasta entonces en nuestros países. No estoy acá diciendo que lo privado es necesariamente malo o bueno, ni que lo estatal es necesariamente malo o bueno. Estoy diciendo que hubo una política determinada, unas acciones de vida muy claras, muy visibles, con objetivos muy concretos. Bien, esto también se profundiza a partir de lo que está sucediendo en la región con la crisis de la deuda del 82, que significa el fin de créditos de bancos internacionales, la presión del FMI, el estancamiento de los años 80, que se llamó la década perdida, la orientación de la producción a un mercado para conseguir divisas para pagar intereses de deuda, y esto termina beneficiando, como en las épocas de las dictaduras, a los grupos económicos y al capital financiero, especialmente ese capital de origen transnacional o de características transnacionales. Esto tiene que ver con el llamado consenso de Washington, que es un término usado en el 89 por Williamson y que tiene que ver con una serie de medidas que proponían el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Tesoro de Estados Unidos, que incluían privatización de empresas, reducción del papel del Estado, liberación del comercio, principalmente la posibilidad de importar, por eso hubo digamos, una invasión de importaciones que significó la caída y el cierre de muchas industrias locales, mucha producción local. Una serie de medidas de control para garantizar que esto funcione, como una reforma tributaria, etc. Una reducción de los derechos de trabajadores, especialmente a partir de formas de precarización que fueron comentadas como flexibilización laboral. Esto es interesante, que es totalmente distinto de la realidad de lo que propone una flexibilización como moderna, etcétera, disfrazada de todo eso, pero en realidad las trabajadoras, los trabajadores quedan mucho más librados a su suerte, las empresas ganan en productividad porque los trabajadores tienen, por ejemplo, contratos limitados, no hay que pagarles seguro de ningún tipo, ni de salud, ni nada, y finalmente se os puede despedir porque se cesa el contrato y se acabó. Estas formas se implementan en muchos países, en Argentina se hacen plenas en este momento, y un elemento propio del neoliberalismo, que es distinto de lo que había sido el liberalismo tradicional, es que en el liberalismo tradicional las reglas del juego están dadas y el empresario invierte, puede ganar o perder, de acuerdo al contexto, si pierde, pierde. Aquí los estados están presionados para brindarle garantías a las inversiones. De tal forma que si el inversor pierde o no gana suficiente, el Estado le garantiza. Hay legislación apoyando esto. Entonces, este tipo de programas es claramente fuerte, claramente
importante en toda la región y nos marca una característica y nos marca quién tiene el poder y quién no lo tiene. Las consecuencias efectivas van a ser una desindustrialización, una concentración económica aún mayor, se desarticula el estado de bienestar y aumenta la desocupación. Les dije algunas cosas en la presentación, marco algunos elementos ahora aquí de la política nacional que desarrolló Menem, cómo fue el indulto a jefes militares coordenados, también a jefes de organizaciones armadas. Fue una época de tremenda corrupción. Luego, después, en Argentina pasa que los periodos posteriores parece que la corrupción siempre es mayor, pero en esa época fue notable y hay inclusive una serie de episodios de asesinatos con sello mafioso, como un empresario colgado en un árbol de la ciudad universitaria con un artículo periodístico en el diario, cosas así. Hay un listado que quizás en alguna clase o si ustedes investigan pueden encontrar de la cantidad de muertos en causas sospechosas, inclusive las sospechas que rodearon la muerte del propio hijo del presidente al caer un helicóptero, que según su madre, la ex esposa del presidente, había sido también un atentado. Les mencioné, entre otros casos de corrupción, el que mencionaba el Swift Gate, que lleva a la renuncia de parte del gabinete, la empresa Swift y el embajador Terence Todman de Estados Unidos están involucrados en esto y en la denuncia. También las relaciones que establece con Estados Unidos son denominadas por el propio canciller Guido Di Tella como relaciones carnales. Y en ese contexto, la participación en las campañas exteriores de Estados Unidos en la guerra de Irak, etc., muchos investigadores, muchas investigaciones aluden a que ese vínculo y la presencia internacional y el apoyo sería una de las razones por las cuales se producen dos atentados contra entidades israelitas como la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, y la Embajada de Israel, ¿no? Entonces, esto que después fue tapado por el propio gobierno, después hubo una complejidad tal que nunca terminaron de ser debidamente aclaradas. Esto marca lo turbio que rodeó en parte a este gobierno. Y una mención última para este detalle de la vinculación de la presidencia con lo que se llama la farándula, con los medios de comunicación, con los actores, las actrices, los programas de televisión y el cambio en el estilo respecto de presidentes anteriores que guardaban cierta seriedad que tiene el presidente Carlos Menem, se dio en llamar esta expresión cultural pizza con champán, y nos resulta a distancia como simpático, como gracioso, pero en realidad estaba reflejando una frivolidad frente a la desocupación y a la entrega del patrimonio estatal a través de las privatizaciones, porque ahí es como si se vendieran las joyas de la abuela, como se suele decir. Aquí tiene una imagen de atentado a la AMIA, pueden profundizarlo en bibliografía y en otras citas. Y aquí tienen algo de las primeras, de las principales empresas privatizadas. El listado es largo, pero abarca todas las áreas prácticamente. Tienen también la imagen del ministro de Economía principal durante este periodo, Domingo Cavallo, un hombre vinculado a los intereses de Estados Unidos y a las negociaciones con el Fondo Monetario, que viajaba frecuentemente y que aplicó, como dice después el premio Nobel Stiglitz en un artículo, como Argentina era el alumno perfecto del Fondo Monetario Internacional, y como consecuencia de eso, en el 2001 su economía se desbarrancó, porque las prácticas y las medidas que había impulsado el Fondo Monetario, dice el premio Nobel Stiglitz, en realidad estaban destinadas a destruir a la economía argentina y no a salvarla. Hay mucho material de esto, inclusive hay importantes materiales periodísticos y documentales. Como siempre les recomiendo que busquen a alguien que lo trate con seriedad y no algún periodista un poco
vistoso que quiere hacer su negocio, ¿no? La convertibilidad que se aplica desde 1991, cuando se logra estabilizar la economía después de las turbulencias del tiempo anterior, lleva a que Argentina por ley fije una paridad dólar-peso 1 a 1, que después va a estar alimentada por la venta de todas estas empresas y no se va a sostener cuando no haya ya ni producción económica ni empresas para vender. La política laboral era otro de los elementos, claro, pero claro, el gobierno peronista tiene a los sindicatos allí, entonces, ¿cómo puede hacer algo tan antisindical o tan en contra de los intereses laborales un proyecto peronista? Bueno, lo hace. Sin embargo, hay algunos sectores que lo apoyan, otros sectores que se oponen, inclusive algunos sectores que dentro de ese apoyo se comprometen con las privatizaciones, pero no tanto con la flexibilización laboral. Esto hay material académico que lo ha desarrollado claramente. De entrada hay una mesa sindical Menem presidente, que era un sector sindical que apoya a Menem, que lógicamente será después recompensado por el propio presidente con favores dentro de su gobierno. Hay sectores que también lo apoyan, como el metalúrgico Lorenzo Miguel, un referente a 62 organizaciones. Hay sectores independientes que también, de alguna forma, apoyan, hay sectores más bien críticos, entre otros la CGT Azopardo, de Ubaldini, estaban en este momento divididas CGT San Martín y CGT Azopardo, se presenta en contra. Las leyes de reforma del Estado que impulsa el gobierno, y especialmente la ley de obras sociales y la flexibilización laboral, tienen una fuerte negociación con los sindicatos y con diputados y senadores de extracción sindical. El propio ministro de Trabajo en un momento, el ministro Rodríguez, declara, esto que ustedes pueden leer en el 93, privatizar las relaciones laborales, así que lo dice desembosadamente, no nos puede extrañar las consecuencias. Quizás lo más importante es este sistema de precarización laboral, que yo solo aquí estoy sintetizando, pero ustedes deben profundizar en el material que nosotros siempre recomendamos, la negociación por empresa, la contratación precaria de servicios, que en esa época se denominaba en negro, aunque el término es claramente peyorativo, es sin registro, subcontrato, tercerización, la privatización del sistema de salud, el negocio de las prepagas y el deterioro de la salud pública, la privatización del régimen de jubilación, en el cual también participaron algunos sindicatos y distintos sectores, fue un negocio para mucha gente, la desregulación de las obras sociales y, en cierto modo, cierta división en la práctica de las organizaciones de trabajadores que hagan que el poder de negociación abajo sea muy limitado en estos tiempos y se desarme mucha de la organización sindical. Claro, frente a esto, si bien va a haber una negociación, esto que está de alguna manera sintetizado en la columna de la izquierda como apoyo por beneficios, a pesar de eso, hay sectores que van a plantearle demandas. Lo que yo les decía antes, aquí abajo, o sea, vamos a hacer una lectura con ustedes de lo que ustedes tienen aquí, donde marco con el cursor de apoyo por beneficios. Hay acciones de empresas privatizadas que reciben sindicatos. Esto es una negociación clara que obviamente habrá que ver a quién beneficia. Acuerdos extrainstitucionales y perdón de deuda, esto existió siempre. Pero entonces hay un apoyo parcial. El 40% de los proyectos de flexibilización fue aprobado. No fueron todos los proyectos aprobados, en contra del 90% de privatizaciones. Esto hay bibliografía que lo puede marcar. Con lo cual, se podría decir que en términos específicamente de la legislación y el trabajo, hubo menos apoyo de los sindicatos que estaban apoyando al gobierno de Menem. Al mismo tiempo, hubo una mayor negociación y hubo algunos que recibieron beneficios y otros que no. Dentro de esto se puede hablar, y algunos autores lo mencionan, que hay un sistema de relaciones laborales quebrado, tal vez es parte de lo que intentaba el ministro Rodríguez fundamentar, y el movimiento obrero se encuentra dividido. Esta CGT mayoritaria tiene un sector
que forma el movimiento de trabajadores argentinos, liderado entre otros por Hugo Moyano, que se enfrenta pero permanece en la CGT, y a partir del encuentro de 1991 de Bursaco y posteriores reuniones se forma la Central de los Trabajadores Argentinos, que no solo incluye a sindicatos, sino que permite distintas formas de afiliación, inclusive individuales, y también incluye a movimientos sociales como la Federación de Tierra y Vivienda, a asociaciones de jubilados y a el movimiento Chicos del Pueblo, hogares de menores, etc. Una diversidad de organizaciones en su base que participan de esta CTA. Entonces, como una posición crítica y por afuera de la CGT, de la que ya se consideraban aislados, separados. Entre otros, hay dos sindicatos muy grandes que son los educadores, la CETERA, y los estatales de ATE, que le van a dar una fuerza muy importante a esta movilización sindical. Esto implica nuevas organizaciones, nuevas formas de protesta, cortes de ruta, marchas y formas entonces mixtas, porque además frente a la desocupación empieza a haber movimientos de desocupados. Frente al desguace de las jubilaciones, como habían quedado desprotegidos los sectores de jubilados, hay movimientos de jubilados. Entonces hay un nuevo protagonismo de movimientos sociales, especialmente al final de esta época, cuando la desocupación impacta más fuerte. Dentro de esta nueva forma de organización que les estoy mencionando, me interesa ocupar este punto, que es la cuestión de los movimientos de desocupados. Claro, en una época de alta desocupación no son sindicatos, pero se forman movimientos con un horizonte de pleno empleo, de búsqueda de volver al empleo, tal vez no todos con un horizonte revolucionario en sí, sino de protesta. Se empiezan a hacer piquetes, especialmente en las zonas que vía privatización de YPF habían quedado devastadas, como en el norte, Mosconi y Tartagal, y en la zona de Neuquén, Cutralcó y Plaza Huíncul, donde no podían hacer un paro, no podían rodear la empresa porque a nadie le importaba. Entonces empieza a cortar rutas, hacer piquetes. Las formas de organización de piquetes y cortes de rutas, las formas de organización popular de Gran Buenos Aires confluyen en la formación de nuevos movimientos sociales, algunos de raíces anteriores y otros totalmente nuevos, que en muchos casos se van a titular justamente movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? Con un perfil, algunos más de tipo sindical, con un perfil, algunos más de tipo de organización de izquierda obrera, como el Polo Obrero, y similar y vinculada al partido, y otros de organizaciones más de tipo vertical, como algunos de estos MTD. Entonces, este es el vasto escenario, y solamente les dejo una última, y voy a cerrar ahora con unos comentarios más, que el presidente Menem llega a las elecciones del 99 con un desgaste importante. A partir del 98 el proyecto económico ha entrado a tener grandes fisuras y el desgaste en general lleva a que para el 99 gane una alianza entre el peronismo crítico, unos grupos de centroizquierda, y la Unión Cívica Radical, que tendrá como candidato a presidente y llevará a tal cargo a Fernando de la Rúa, y que inicia una etapa que lamentablemente, como podremos ver en clase o eventualmente en clases posteriores, es ya, digamos, cómo se va deteriorando este modelo y la alianza no logra proponer e imponer un gobierno distinto, con lo cual terminará directamente con una fuerte crisis económica, social y política en diciembre del 2001. Entonces, rebobinando de Carlos Menem, entonces hemos visto aspectos de su política económica, el vínculo estrecho con el poder económico, el vínculo internacional que ha tenido, los atentados, las
innumerables casos de corrupción que salpican las privatizaciones, la reducción del Estado y la aplicación del neoliberalismo, la aparición de una oposición compuesta por sectores sindicales que hemos identificado y también por nuevos movimientos sociales que tendrán posteriormente un peso indiscutible. Con esto cerramos y me despido de ustedes, espero que se encuentren muy bien. Hasta otra ocasión. Saludos.